Tres, dale. Amigos y amigas, con el gusto siempre de saludarles aquí su amigo Pablo Bazáñez en una emisión más de nuestro programa Diálogos Metropolitanos a través de Cadena Política en Cadena Radio. Hoy, como todos los martes, tocando uno de los temas que interesan a la gente en su cotidianidad. Vemos los asuntos que interesan a las ciudades, que interesan a las zonas metropolitanas, que interesa a todo aquello que vive, a todos aquellos que vivimos en un ambiente urbano, pero que siempre estamos sujetos a lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro contexto, y que a veces no lo entendemos, pero vemos sus efectos. Y uno de esos temas es sin duda lo del cambio climático. El cambio climático es una de esas palabras domingueras raras que ahora se vuelven parte de lo común, de lo cotidiano, pero que no hemos entendido muy bien de qué se trata, pero sí vemos cada vez de manera más cercana los efectos, aspectos como las sequías, o cuando vemos estos aspectos como el incremento del calor o el incremento del nivel de los océanos, etcétera, pues nos queda un nivel de conciencia respecto al nivel de riesgo en el que la misma humanidad se encuentra. Recordemos que en 1988 se creó el Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en el 90 presentó un informe de evaluación que reflejaba investigaciones de cerca de 400 científicos que afirmaban que el calentamiento atmosférico de la Tierra era una realidad y no una ficción, no un mito, no un tema de alguna película de ciencia ficción, y que se pedía a la comunidad desde entonces, a la comunidad internacional, se tomaran cartas en el asunto. Y bueno, de esa manera el cambio climático pues son estos cambios que a largo plazo se dan en las temperaturas y patrones climáticos y que pueden en muchos casos ser naturales, pero también debido a las variaciones solares, a erupciones volcánicas, pero desde el siglo XIX han sido a partir de la actividad del ser humano en acciones como el tema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas. Bueno, para platicarnos de esto, porque yo no soy un experto en cambio climático, hemos invitado a quien sí lo es, a Rodolfo Lassi. Él actualmente coordina la mesa de cambio climático en el equipo de Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, pero independientemente de ello, es una persona dedicada desde hace muchísimos años a estudiar este fenómeno, pero también a trabajar de manera muy concreta en la mitigación de sus efectos. Más de 30 años como investigador, como funcionario público, como consultor, como profesor. Actualmente dirige Acción Climática y Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es ingeniero ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en estudios urbanos y planeación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, doctor en ciencias e ingeniería ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y certificado en liderazgo en medio ambiente y desarrollo sostenible por el Colegio de México. Rodolfo es además en su experiencia laboral, ha sido subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinador del programa de proyectos en el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, director general de prevención y control de la contaminación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y docente en varias instituciones académicas. Pues es un privilegio para este programa, para su servidor, estar aquí hoy saludando a mi amigo Rodolfo Lassi. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias por acompañarnos en Diálogos Metropolitanos. No, gracias a ti, Pablo, y efectivamente, pues lo has dicho muy bien. Este tema de cambio climático cada vez está más presente en nuestras vidas y bueno, es algo que está pasando a nivel global, pero que tiene repercusiones en el día a día. Aquí en la Ciudad de México, esta sequía sí se debe al cambio climático y de eso podemos hablar, efectivamente. Gracias, Pablo, por invitarme. Y de eso queremos que nos platiques muchas cosas porque necesitamos que se den no explicaciones de ocurrencias, sino datos duros, no otros datos sobre lo que está ocurriendo en México y cómo se ha logrado afrontar estos niveles de riesgo, estas emergencias, que poco a poco estaremos viendo de una manera más frecuente sus efectos. Pero para contextualizar el tema, ¿qué tenemos que entender por cambio climático? Porque a veces unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Evidentemente es un fenómeno mundial, es un fenómeno global y también
respuestas, la capacidad de respuesta tiene que darse tanto en el ámbito, digamos, global como en el ámbito local. Es uno de estos temas en los que hace sentido aquella frase de pensar globalmente y actuar localmente. Pero ayúdanos a entender qué es esto del cambio climático y cómo es que ha avanzado esa terminología que hoy a muchos espanta. Hay algunos que lo ven como una forma de andar dando miedo a la gente, y otros están comprometidos con la lucha en contra de los efectos del cambio climático. ¿Qué entendemos por este tema, Rodolfo? Bueno, básicamente hemos acumulado en la atmósfera de todo el planeta gases de efecto invernadero de una manera no natural. O sea, se han incrementado gases como el dióxido de carbono, el metano o el óxido nitroso, que son gases que nosotros emitimos inclusive al respirar o que emiten las plantas al descomponerse. Y estos gases han rebasado ciertos límites de concentración, de tal suerte que ya la naturaleza, o sea, los bosques, el océano, ya no los pueden captar con la rapidez que nosotros los estamos enviando a la atmósfera por quemar gasolina, diésel, combustorio, carbón. Y el efecto de invernadero, que es lo que permite la vida en el planeta, se está exacerbando, o sea, se está acumulando el calor. La verdad es que este fenómeno, que es de origen antropogénico, así le denominamos, porque lo origina el hombre, ¿sí? Tiene repercusiones ya que no podemos revertir. O sea, llegamos a lo que se llama puntos de no retorno en el sistema meteorológico mundial o en las condiciones climáticas globales. O sea, hemos acumulado tal cantidad de gases de efecto invernadero que la atmósfera se está calentando gradualmente, y esos gases no se van a retirar en los próximos 1000 años. O sea que aunque dejásemos de emitir el día de hoy, ya la acumulación de gases va a aumentar la temperatura del planeta. Fíjate que se tenía en el Acuerdo de París, tal vez tú escuchaste que efectivamente todos los países se pusieron de acuerdo en las Naciones Unidas para crear una convención marco en materia de cambio climático, y eso ocurrió en 1992, o sea, estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Casi. Pero en 1992 se crea esta convención, se empieza a desarrollar más la ciencia climática, y en el 2015 firmamos un acuerdo de París, así se le llama, en Francia, para fijar... 2015, así es. Para evitar que el planeta aumente de temperatura en promedio global 1.5 grados más de temperatura, como la meta más ambiciosa, ¿no? Y México ya tiene, de acuerdo a los datos que hoy se presentaron en la Cámara de Diputados, 1.7 grados de temperatura. O sea, México... para ubicar ese parámetro, y ahorita yo te quiero pedir que nos encuadres qué significa esto: 1.5, 1.6, 1.7, 2 puntos. El COP 2015, el Acuerdo de París, estableció que la meta era que no se rebasara un incremento de la temperatura de la Tierra de 1.5. Así es. Está en 1.7. Pero ¿en qué se traduce este tipo de mediciones? ¿Qué significa 1.5, 1.58, 1.9? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué efecto? Mira, el primer efecto que estamos viendo es esta sequía, pero no porque nosotros tengamos en particularidad en nuestro territorio, en todas las mediciones que hacemos en el Sistema Meteorológico Nacional, un promedio de 1.7 grados, sino porque se está calentando la Tierra y se está calentando el océano al mismo tiempo. El océano, literal, es un acumulador de temperatura, o sea, acumula calor, y entonces el océano no libera calor como libera, por ejemplo, la Tierra día a día con el ciclo solar, sino que va acumulando, y esa acumulación de calor es profunda. Entonces, a medida que, por ejemplo, aumenta la temperatura en el mar, los huracanes son más intensos. Hay
regla que se descubrió en el MIT, el doctor Kerry Emanuel, que dice que por cada grado más de temperatura que hay en el océano, las velocidades de los vientos en los huracanes aumentan 25%. Por eso tuvimos el Otis, pues, Ahora en Guerrero, así es. Acapulco, porque la temperatura del Océano Pacífico, en el momento en que ocurrió el Otis, era muy alta, tenía 6 grados más de temperatura. Entonces los vientos, bueno, pues era evidentemente huracanados, pero fuera inclusive de la escala en que normalmente se miden estos fenómenos. Ya habíamos tenido un fenómeno anterior, que fue el de Patricia, y varias tormentas que habían inundado Acapulco con impactos gravísimos a la infraestructura y a la actividad económica de las personas. Pero Otis, bueno, pues fue algo extraordinario, nos pegó de lleno como pegó Katrina en Nueva Orleans. Y eso causó pues muertes y una destrucción pues de todos los edificios que están en la costera y que de alguna manera bueno, no fueron construidos como si ya se construyen en Miami o en Europa o en muchos otros lugares en donde hay... Para aguantar este efecto. Exactamente. No, bueno, pero volviendo a tu pregunta original, además de que aumenta la temperatura, los patrones de lluvia cambian. Y en particular, no sé si recordarás que México está fuertemente influenciado por el fenómeno del Niño. Cuando hay un año, como este año que se llama el Año del Niño, ¿no? La sequía se prolonga, se hace más intensa, pero se está acumulando tanto calor en el océano que el fenómeno del Niño tiende a ser permanente. El mismo doctor Kerry Emanuel del MIT dijo, bueno, mira, esto ya ocurrió en el planeta en la época del Plioceno, hace 4 millones de años, y lo que teníamos era 2 grados de temperatura más en promedio en la Tierra, y había un niño permanente. Y entonces los ciclones en México, y más las sequías y todos los fenómenos, eran muchísimo más intensos, pero estamos hablando de una diferencia sustancial. Entonces hacia allá vamos. Las anomalías de temperatura y de precipitación es lo que está causando que el clima se vuelva un poco loco y no lo podamos predecir con tanta certeza como en el siglo pasado. Este año, nada más para terminar esta explicación del cambio climático, por noveno año consecutivo, bueno, 23 por noveno año consecutivo, rompimos récords de temperatura, ¿sí? ¿En el mundo o en México? En el mundo. Pero en México se dio el punto más caliente del planeta en toda la historia de la humanidad en cuanto a registro, ¿sí? 80.8 grados centígrados en el desierto de Sonora, justo ahí donde está el Pinacate. Entonces, la verdad es que México es altamente vulnerable a estas anomalías de temperatura y de precipitación que están asociadas al cambio climático. Entonces, no somos un país cualquiera. De hecho, estamos acumulando más calor en nuestro territorio que el resto del planeta. Eso fue lo que presentó este programa de investigación sobre cambio climático, la UNAM, hoy en la Cámara de Diputados. Es muy interesante lo que nos estás platicando, Rodolfo, y como nos has platicado, y también por eso el interés de invitarte hoy a los metropolitanos, hoy el programa de la UNAM, de intercambio en cambio climático de la UNAM, convocó a este foro Política Climática y Acciones para Enfrentar el Cambio Climático en México. Yo te preguntaría, hoy que se reúnen los expertos en la Cámara de Diputados, ¿qué tanto hemos hecho en México como para decir que estamos siendo conscientes de la amenaza que para nuestro país y para la humanidad representan estos efectos? ¿Estamos realmente poniendo el cuidado adecuado? Por ejemplo, para ser congruentes con el COP, el último fue el 28, ¿no? 28. La COP 28, estamos siendo congruentes con los acuerdos de París y por supuesto con el protocolo de Kioto, para de ahí decir México está haciendo su parte, porque no es algo que pueda decir con que se tome un acuerdo ahí en París en el marco de las acciones que provoca la ONU, con eso se detiene el cambio climático, con eso se atienden los efectos. No, son acciones que todos los países tienen que hacer. ¿Qué le toca hacer en México y cómo vamos, tú como especialista,
¿cuál es tu evaluación de lo que estamos haciendo o dejando de hacer como país? Bueno, mira, México era líder en la gestión climática internacional y negociador climático importantísimo. Cuando México hablaba en las Naciones Unidas, así como cuando habla Estados Unidos o habla China, la gente guardaba silencio, o sea, los representantes de 193 países guardaban silencio porque México fue el primer país en desarrollo que puso su compromiso de cambio climático ante el Acuerdo de París, el año en el Acuerdo de París. Y dejamos de hacerlo porque esta administración pues no le ha dado prioridad. Dejamos de hacer nuestra tarea. Por ejemplo, nosotros no solamente mandamos nuestros compromisos como nación dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, sino que teníamos el compromiso y el derecho a recibir recursos para elaborar nuestro plan o nuestro programa nacional de adaptación a estas nuevas condiciones climáticas del planeta. No lo hicimos, no lo hemos hecho. México no tiene un programa nacional de adaptación. Y tan es así, pues, que ocurrió no solo lo de Otis en Acapulco, sino años anteriores, 2 años antes ocurrió la inundación de Tula, que recordarás, Claro. provocó 17 muertes, todas las... Devastadora, los hospitales, tenemos claro las imágenes de cómo fueron inundadas y las camas en los hospitales de Seguro Social flotaban en los pasillos. Exactamente, porque se elevó 2 metros el nivel de las aguas negras que vienen del Valle de México, porque es una serie de presas que tuvieron que desfogar agua hacia el Valle del Mezquital, donde está Tula. Pero también un año anterior había ocurrido lo mismo en Tabasco y se inundó la zona Chontal y hubo 5 muertos y creo que fueron 800,000 damnificados. O sea, es algo que ya sabemos que iba a ocurrir y que va a seguir ocurriendo y que pues el gobierno pues le ha dado prioridad a otras cosas. O sea, la prevención no es lo suyo, evidentemente, en esta administración, pero debe de ser. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer, yo lo repito mucho, el primer derecho climático que todos los seres vivos en este planeta tenemos es saber si nos vamos a morir dentro de 15 minutos, como sucedió en Acapulco. Y para eso es necesario tener sistemas de alerta temprana, pero no es un tuit el sistema de alerta temprana, es un sistema. O sea, tenemos que tener boyas que miden la temperatura en el océano para que nos alerten de cuál es la temperatura que puede provocar la intensidad de vientos de un huracán. Tenemos que tener, evidentemente, modelos que pronostiquen el movimiento de los huracanes, la ocurrencia de lluvias atípicas que también causan inundaciones, olas de calor como la que estamos viviendo actualmente en el país, y esto nos lo pueden comunicar como se está comunicando en casi todos los países desarrollados, vía celular e individualmente. O sea, haz de cuenta, las empresas de telefonía saben dónde estamos y saben a dónde nos movemos, porque tan pronto nos movemos de una ciudad a otra, inmediatamente te mandan un aviso de, oiga, vaya a comer a tal lugar de esta ciudad que es tan bonito. Entonces, eso nos lo deben de decir, o sea, debemos de recibir un mensaje que diga, va a pegar el huracán Otis, estos son los albergues, usted diríjase a este albergue que es el que más cerca le queda, y si no llegamos, nos tienen que decir, oigan, no llegó usted al albergue, el albergue ya está lleno, váyase a este otro albergue, y si no llegamos, mandan a una persona, a una brigada a buscarnos. Eso ocurre, por ejemplo, en Cuba, ¿no? En donde casa por casa van y desalojan a las personas para que se vayan a los refugios y no mueran. Esto ya es una cuestión de vida o muerte, tratándose de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Y eso lo tenemos que planear y lo tenemos que organizar en el Sistema Nacional de Protección Civil, pero le quitamos los fondos, el fondo de prevención, que debería ser más grande que el fondo de remediación, que era el FONDEN, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, el FOPREDEN, también desapareció. Entonces, ¿cómo, si ya sabes que esto va a ser cada día peor, si ya van 9 años de manera consecutiva que rompemos récords de temperatura, como el de ayer, ¿no? 34.1 grados de temperatura en la Ciudad de México. Yo nací en Sonora, yo nací
literal a 45 grados centígrados, porque nací en julio. Ahora en julio se registran picos de temperatura de 52 grados centígrados, ¿no? Así es. Entonces, si eso ya lo sabemos, pues ¿por qué no nos ponemos las pilas, nos organizamos y reforzamos el Sistema Nacional de Protección Civil con instrumentos inteligentes, instrumentos modernos de comunicación, de prevención de estos desastres y también con infraestructura que proteja primero a la población, después pues a nuestras instalaciones estratégicas como son los hospitales, ahorita platico de otro evento que hubo en Tapachula, y después a los ecosistemas, porque en el cambio climático también estamos perdiendo biodiversidad. Claro. Déjame regreso a lo de infraestructura estratégica. Nuestra infraestructura está creada pues con base a veces en un desorden, pero a veces en un orden urbano que no preveía el cambio climático. Entonces, por ejemplo, muchos hospitales están en avenidas principales y algunos están cerca de los ríos, porque son las avenidas principales, porque las ciudades se desarrollaron cerca de donde había una fuente de agua. Y las salas de emergencia están en el primer piso, si no es que en los sótanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos eventos? Pues que se inundan los ríos, se desbordan los ríos, y lo primero que se inunda es la sala de emergencia. Entonces, si hay heridos, si hay gente damnificada, pues ¿a dónde la llevas si ya no tiene salas de emergencia? ¿No? Entonces, debe haber redundancia en cierta infraestructura, como la de hospitales, las potabilizadoras de agua o sistemas de abastecimiento de agua potable, porque sin agua no puedes sobrevivir después de un evento meteorológico extremo. Carreteras, por ejemplo, es muy famosa esta imagen de la carretera, única carretera que tenía Nueva Orleans para salir, y pues la gente salió desesperada porque iba a venir el huracán Katrina, y se saturó la carretera y ya nadie salió, por eso se murieron tantos viejitos, porque pues los viejitos iban a salir al final y pues ellos ya no pudieron salir. Entonces las carreteras, las termoeléctricas o las plantas de generación eléctrica tienen que tener redundancia, tienen que asegurar el abasto eléctrico. O sea, no es cualquier cosa, ¿sí me explico? No es de que, ay, sí, mandamos al ejército con el DN3, ellos son tan buenos y tan eficientes que nos van a salvar de la crisis. No, por más capacidad y buena voluntad y capacitación que tengan los soldados, se van a dar situaciones como la que vimos, las rapiñas, por no estar preparados, ¿no? Porque cuando tú ves perder todo tu patrimonio, o sea, se voló con el huracán o se fue con los ríos, tú vas y agarras lo que sea de donde sea, o sea... Para sobrevivir, claro. Exactamente. Oye, Rodolfo, pero a ver, por un lado tenemos la evidencia científica, pero también la evidencia empírica. O sea, estamos observando, ¿no?, cada vez más este tipo de fenómenos en nuestro entorno inmediato, pero también en el mundo. En los últimos años se han presentado, como tú bien lo señalas, temperaturas extremas. Por ejemplo, en regiones de California se llegó a 54 grados centígrados, rompiendo récords mundiales. Pero también hoy día el mar, desde 1880 a nuestros tiempos, ha subido 20 centímetros y se espera que suba otros 30 y que llegue a subir hasta 122 centímetros en el año 2100. O sea, la evidencia está a la mano. Y sin embargo, por un lado, tenemos que atenderlo en la parte de la atención de emergencias, y en nuestro país se han eliminado los fideicomisos, más de 190 fideicomisos se eliminaron, ¿sí?, para atender otras cosas, y entre ellos los que permitían justamente la capacidad reactiva ante estos fenómenos que la evidencia nos dice que se van a seguir presentando. Pero adicional a ello, hemos estado insistiendo en no cambiar el esquema de la generación de energía a base de los combustibles fósiles. Y uno de esos elementos es justamente que en vez de estar pensando en otro tipo de soluciones de energías limpias, las estamos atacando en este gobierno federal. Vemos como, por ejemplo, se construye Tres Bocas para seguir apostándole a los combustibles fósiles, pero vemos también cómo en la CFE se llevan a cabo estos esquemas
para, en el despacho de energía eléctrica, favorecer la energía que produce la CFE, que mayoritariamente lo hace a partir de la quema de combustóleo, desplazando la generación de energías limpias que estaba en el anterior esquema legal que se llamó la reforma energética y que ahora se dio la contrarreforma energética para favorecer a la CFE y no al proveedor de energía que tuviera la posibilidad de garantizar energías limpias y energías baratas. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Estamos yendo en reversa, Rodolfo. Sí. Mira, hay un fenómeno muy bien explicado por el gobernador del Banco del Reino Unido de el dilema que tienen todos los tomadores de decisión por el cortoplacismo. O sea, en el corto plazo, muchos tomadores de decisiones tratan de sacar la mayor ventaja posible. Entonces, si ahorita, por decirlo así, vender petróleo es un buen negocio, pues vendamos mucho petróleo, todo lo que podamos, ¿no? Ya sabemos que estamos perdiendo $10 por cada barril de petróleo que procesamos en las refinerías. Pero hay que vender más. Pero hay que vender más, pues es que no. O sea, ahí pues hace falta, primero, pues una visión de Estado, pero una visión correcta de cómo llevar a este país a un futuro que sea sustentable, pero también cuya energía sea limpia, porque la energía no nada más emite cuando quemamos combustible o gas natural, que gas natural es en realidad el principal combustible que utiliza CFE, pero lo importamos la mayor parte de Estados Unidos, pero bueno, no es nada más gases de efecto invernadero como el CO2, sino también emitimos sustancias tóxicas. Al quemar combustóleo emitimos dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene dos vías, ¿no?, para poder ingresar y enfermar nuestro cuerpo, para ponerlo en términos muy simples, ¿no? Una es a través de partículas, sulfatos que inhalamos, que son muy finos, ¿no? Y esas partículas que son muy finas pueden ser muy porosas y pueden a su vez tener absorbidas sustancias químicas que son cancerígenas. Entonces la misma partícula penetra al pulmón profundo y te causa un daño después de estar dentro de tu organismo 10 años, pues te causa cáncer del pulmón, ¿no? Y la otra ruta es por la vía de la formación de ácido, ¿no?, sulfúrico, porque el dióxido de azufre pues, es lo que causa la lluvia ácida, al igual que los óxidos de nitrógeno, ¿no?, ácidos que luego destruyen los bosques, pero también esos ácidos dañan a los edificios y dañan a las personas. La verdad es que al quemar más, o sea, se está quemando todos estos excedentes de un proceso ineficiente de refinación en nuestras refinerías que llamamos combustóleo, ¿no? Todos estos excedentes de combustóleo los estamos quemando en las propias refinerías, en las termoeléctricas, en las industrias, en calderas, y los combustibles que tenían cierta calidad, pues ahora están adulterados con esta práctica masiva de huachicol, ¿sí? Entonces no sabemos ya realmente qué estamos quemando, pero lo que sí sabemos es que lo que se está quemando en el país no es de la calidad ni tampoco es tampoco cumple con la normatividad que debería de tener su quemado, ¿sí? Por ejemplo, Pemex en las refinerías debería de echar a andar sus plantas deshidrodesulfuradoras, que son plantas catalíticas, para eliminar ese azufre. Bueno, las apagó por este austericidio de mandar los recursos a la construcción de Dos Bocas. Entonces, esta circunstancia de estar quemando más combustibles fósiles también afecta a la salud de las áreas de la población, en las áreas metropolitanas, en las cercanías a las industrias, ¿no? Oye, es increíble que, como dicen por ahí, ves la tempestad y no te hincas, dice el dicho popular. El presidente Joe Biden señaló en alguna ocasión
que nos encontramos frente a una de las principales amenazas a la viabilidad de la existencia humana como la conocemos. Pero en forma contraria, aquí pareciera que sin importar el futuro de México, solamente nos estamos jugando un proyecto político e ideas rancias del pasado que suponen que el control de la industria del petróleo es igual a soberanía. No. Cuando eso es un absurdo, y hoy entonces estamos invirtiendo en lo que será en nuestro propio veneno, y los recursos públicos, como tú lo estás señalando, se están destinando a este tema de cosas, y eso pareciera que la continuidad de este tipo de modelo es una continuidad criminal, Rodolfo. Mira, Pablo, acabas de mencionar algo y que es esto de la soberanía energética. Y hay una diferencia entre ser soberano energéticamente y ser, vamos a decir, tener seguridad energética de abasto, ¿no? Nosotros no tenemos ni la una ni la otra. De repente pensamos, pues como los que creen en el mito de Lázaro Cárdenas en este siglo, Lázaro Cárdenas tuvo su tiempo, tuvo políticas muy buenas, ¿no? Mi abuelo pues trabajó para construir Pemex, pero ya hay otros paradigmas, o sea, ya hay otras condiciones tecnológicas y organizativas a nivel mundial que te define cuando un país es petrolero o no lo es. México ya no es un país petrolero. Nosotros somos abundantes en sol, en viento, en geotermia, todo ese conjunto de recursos energéticos en el territorio que el petróleo. Un país petrolero es Noruega. Te voy a decir por qué. Porque ellos tienen más o menos su empresa petrolera el mismo tamaño que la de Pemex, pero ellos generan su propia tecnología. O sea, tienen gobernanza tecnológica de sus procesos industriales tratándose del petróleo. Tienen un fondo petrolero que ahorita garantiza la educación, los servicios de salud y la vivienda de los noruegos en las próximas 3 generaciones. ¿Sí? Eso es un país petrolero. Un país petrolero es Estados Unidos. ¿Sí? Ellos tienen tecnología que alimenta toda su industria, que domina pues, los principales avances tecnológicos del planeta. Nosotros dependemos de la tecnología de Estados Unidos porque estamos asociados tecnológicamente, mayoritariamente con Estados Unidos. Dependemos de comprarle el gas natural a Estados Unidos porque no hemos hecho ni las exploraciones ni las inversiones necesarias para poderlo hacer nosotros mismos. Y además dependemos, pues sí, del abasto de gasolina refinada a los niveles de refinación que requieren los autos modernos. Ya estamos migrando hacia autos eléctricos, ahorita platicamos de esa parte. Entonces, yo no sé de dónde sacan que México es un país petrolero porque no gobernamos ni los procesos industriales, ni somos un jugador importante en el mercado mundial petrolero. Podemos tener nuestras capacidades, vamos a decir, de negociación, pero no somos un jugador que determine el precio del petróleo. Claro, es una ficción. Es una ficción asociar la soberanía con ser propietario o productor de un bien. Sí, pues yo puedo tener soberanía de movilidad porque soy el dueño de mi carro. Sí, pero si no me venden gasolina, pues ¿cómo lo voy a mover? ¿No? Así es. Rodolfo, sí. Pero estas acciones que involucran a los gobiernos, también involucran a la ciudadanía. Vamos, todos tenemos un compromiso con el cambio climático. Y los gobiernos federal, estatales, municipales, tienen que involucrar a la gente en concientizar sobre estos temas para que todos seamos no solo activistas, sino en el día a día promotores de hábitos que permitan ir conteniendo estos efectos. ¿Cómo podemos, digamos, pensar en que nuestros gobiernos municipales, nuestros vecinos, puedan todos atender medidas a su alcance para prevenir, para atender, para evitar todo digamos, esta afectación al medio ambiente? Mira, lo primero que yo quisiera decir es que, a diferencia nuestra, Pablo, los jóvenes tienen muchísima información de la que ahorita hemos estado comentando. Ellos son tal vez la generación más educada y consciente en estos temas.
yo tengo esperanza en que ellos tomen las decisiones correctas para obligar al gobierno a tener una política de Estado en materia climática y que este gobierno tome las previsiones necesarias y nos organicemos para enfrentar lo que ya es una realidad, nuevas condiciones climáticas. Hay una nueva normalidad climática en el planeta, pero particularmente en México. Ahorita la gente está pensando, ay, ojalá llueva. Es que ya no tienes ningún indicativo, meteorológicamente hablando, climatológicamente hablando, de que va a llover como llovía cuando éramos niños. Bueno, ahora llovió en Dubái de manera histórica y totalmente fuera de contexto. En Dubái hay inundaciones, ¿no? Otra evidencia del cambio climático. Exactamente, entonces nosotros nos vamos a acercar más a los países árabes actuales. Para ellos, pues la sequedad o la falta de agua pues, es una condición normal, ¿no? Y nosotros seguimos en esta ilusión de que pues tenemos abundancia de agua, ¿no? Porque no pensamos en estas diferencias, grandes diferencias que hay entre Baja California y la península de Yucatán. Inclusive en la península de Yucatán hay sequía, y una sequía bastante prolongada ya, en donde hay territorios en donde no se puede sembrar maíz. Entonces, de temporal me refiero, ¿no? Pero ahí no hay ríos, o sea que también es lo mismo. La verdad es que hay una condición nueva en el territorio nacional que nos obliga a sí tener una gestión climática distinta. Ya no podemos ignorar, ya no podemos dejar de ir y de negociar con nuestros socios comerciales asuntos de cambio climático. Ahorita la política de Estado de este gobierno pues es una política perniciosa de concentración de recursos en combustibles fósiles que son del siglo pasado. Además yo te puedo decir, casi por experiencia entre familiar y académica, que los jóvenes no quieren empleos asociados con empresas contaminantes o empresas que están destruyendo el planeta. La gente quiere empleos verdes, bien remunerados, asociados con el futuro tecnológico del país. Y yo estoy seguro que eso va a suceder. O sea, México no puede sumergirse y hundirse pensando en que ya tiene el oro. ¿Te acuerdas aquellas películas del conquistador que ya tenía el oro acumulado, lo había encontrado y se los había robado a los indígenas y trataba de cruzar un río y se ahogaba? Bueno, así nos está pasando con el petróleo. Bueno, así le pasó a López Portillo cuando dijo que ya teníamos el reto de administrar la abundancia, ¿no? Exactamente. Y parece que queremos volver a eso, a los 70. Sí, estamos sumergiéndonos, inundados de petróleo que pensamos que es nuestro y que lo vamos a vender, y en realidad estamos perdiendo dinero. Entre más invertimos, más perdemos y menos condiciones tenemos de salir adelante con un futuro brillante, porque México tiene muchos otros recursos naturales, entre ellos los energéticos, para ser una potencia mundial. Y eso es lo que los jóvenes sí visualizan. Muchos sectores de la sociedad sí visualizan y están anhelando pues, que haya símbolos de cambio, pero hacia el futuro, no hacia el pasado. Estar pensando de que México es un país petrolero, bueno, pues olvídense, eso no va a suceder, porque por desgracia no le dimos el rol que le deberíamos de haber dado al Instituto Mexicano del Petróleo o al Instituto de Investigaciones Eléctricas. Ahora, bueno, pues ya tenemos que enfocarnos más a las energías renovables, a la movilidad eléctrica en todos sus modos, ¿no? Ya sean camiones, autobuses, autos, bicicletas, ¿no? Motocicletas. Entonces, vamos hacia la electrificación de todas las cosas, pero la electricidad tiene que ser limpia, y en eso hay que invertir, y en eso sí tenemos grandes recursos, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían las acciones que tenemos que emprender? Estamos hoy en un marco, un clima electoral. Pronto tendremos una gran decisión los ciudadanos. El ciudadano tiene que pensar en qué cuando llega a la urna, en términos de cuál es el modelo que requiere México para tener viabilidad de futuro como sociedad, como humanidad, como país. ¿Cuáles son las grandes propuestas que debiera la gente tomar en cuenta al momento de tomar su decisión? Bueno, mira, lo primero que tenemos que visualizar es que algunos elementos que son fundamentales en nuestra vida cotidiana, el agua,
la electricidad, la comida, ¿sí? Podemos dejar de tenerlos si no tomamos buenas decisiones hacia el futuro, ¿sí? Entonces, si no invertimos en tratamiento de agua, en reciclar el agua, en lograr la circularidad del agua dentro del Valle de México, por ejemplo, no vamos a tener agua. Porque no va a haber agua en el Cutzamala, no va a haber agua en el Lerma, no va a haber de dónde traer esa agua. Este valle era un valle lagunar, o sea, lacustre, porque es una cuenca endorreica. Entonces tenemos que evitar la linearidad del agua, de que la traigo, la uso y la desecho, sino que todo lo que aquí caiga, ya sea por lluvia o lo que saquemos del subsuelo o lo que traigamos de otras cuencas, si nos permiten los pobladores de las otras cuencas en un futuro, lo tenemos que reusar y en cascada volver a usar varias veces. La electricidad es lo mismo, se va a acabar el petróleo, o sea, y además, si no se acaba el petróleo, nos vamos a intoxicar con una refinación y una quema mal llevada por parte de Pemex y CFE. Pemex y CFE se tienen que transformar, modernizar en empresas de energía, como todas las empresas petroleras del planeta, ¿eh? O sea, además Pemex tiene un paradigma absolutamente petrolero, los de CFE absolutamente eléctrico, y ya eso pues ya está rebasado históricamente, o sea, es como si tuviéramos una empresa que estuviera fabricando estos teléfonos analógicos, ¿no? Y que digamos, no, como es nuestra empresa hay que seguir con el teléfono analógico cuando ya todo el mundo está en el teléfono celular. Entonces, eso tiene que cambiar. Es una buena analogía. Y luego la alimentación, la humedad del territorio va a cambiar más rápido que nuestra posibilidad de ajustarnos en los ciclos agrícolas. Tenemos que tecnificar el agro. Tenemos que hacer lo que ahora se utiliza en casi todos los países desarrollados ya, tecnología de agricultura de precisión, agricultura protegida, con especies evidentemente mejoradas. Hay muchas formas de mejorar para que no haya riesgo biológico o ecológico, y eso debe de ocurrir en el país porque no está ocurriendo. No está ocurriendo y yo creo que hay una gran esperanza de muchos de nosotros en que pues llegue alguien que tenga una visión de cómo hacer las cosas bien, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que ese alguien, como tú dices, tú eres el coordinador de la mesa temática de medio ambiente en el equipo Xóchitl Gálvez? ¿Cuáles son esas propuestas? Ya prácticamente vamos a cerrar nuestro programa, pero no quiero que nos dejes de compartir. ¿Cuáles son esas propuestas que hace Xóchitl Gálvez? La primera propuesta es de que tengamos una visión de futuro, que tengamos un compromiso de neutralidad climática, de 0 emisiones al año 2050, porque todos nuestros socios comerciales ya lo tienen. Y entonces, al fijar un objetivo ambicioso, nos vamos a llegar de financiamiento, de tecnología, y nuestros socios comerciales nos van a apoyar. Ahorita nuestros socios comerciales simple y sencillamente ni nos voltean a ver, ¿sí? Mientras en Colombia les acaban de dar el Banco Mundial un crédito de 750 millones de dólares para modernizar su industria eléctrica, pues a nosotros nada. ¿Por qué? Pues porque no hay una visión de Estado, no hay una política de Estado hacia el futuro. Entonces no vas a invertir en alguien que está pensando en el pasado, se invierte en alguien que tiene una idea de futuro, que tiene una fuerza de planeación, en este caso energética, hacia el futuro, ¿no? Una transición que sea justa, que dé buenos empleos y bienes remunerados. Entonces esa es la primera propuesta de Xóchitl Gálvez en materia de cambio climático. Pero también vamos a reactivar la ley de transición energética, hacer las subastas, porque está congelada la inversión que hicieron el sector privado, pero también el sector gubernamental en eólicas, en solares. Deberíamos ya de estar en camino de lograr 45 megas instalados de energía renovable al año 2030, porque ese es nuestro compromiso en la CNDC, pero también en la Ley de Transición Energética, y eso va a cambiar la disponibilidad de electricidad para las nuevas empresas del nicho en las que se quieren instalar, que quieren energía limpia y no quieren energía de CFE, de esa sucia de combustible, no la quieren esa, ¿no? Y entonces vamos a tener que invertir en transmisión, lo ha dicho Xóchitl con mucha claridad. Sin transmisión no hay transición. Entonces, sirve, así es.
hay que invertir en transmisión, se dejó de invertir en transmisión, vamos a invertir en tecnologías que nos hagan ser más adaptados al cambio climático, más resilientes, menos vulnerables. Así es, Rodolfo, pues el tiempo se nos agota. Yo te quiero apreciar enormemente que nos compartas estos conocimientos y tu experiencia en la lucha y en tu activismo permanente en favor de esta causa por el medio ambiente y por supuesto de atender los efectos del cambio climático. Yo quiero que entonces nuestro auditorio de Cadena Política pueda continuar dando seguimiento a lo que estás haciendo, a lo que propones. Y por lo tanto, antes de cerrar nuestro programa, te quisiera pedir, por favor, nos compartas un poco tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y de esa manera también podamos estar en interacción contigo. Bueno, mira, yo soy muy activo en Twitter, ahora que se llama X, ¿no? Entonces si le ponen @Rodolfo Lanz y ahí me van a poder seguir. No tengo TikTok, eso es para los chavos, al igual que el Instagram. Entonces mis propios hijos me han dicho, no papá, tú ahí ni te metas. No, yo sí tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook y todas las redes, por supuesto. Ya me modernizaré. Y Facebook me hackearon los rusos. Bueno, riesgos tecnológicos. Rodolfo, ha sido un privilegio para Diálogos Metropolitanos tenerte hoy aquí en este programa. Como todos los martes seguimos platicando de estos temas tan apasionantes para las ciudades. Valoro mucho tu presencia, pero también valoro mucho la compañía de la amable audiencia de Cadena Política, de Cadena Radio, que todos los martes nos sigue, nos retransmite y sigue estas transmisiones. Se despide de ustedes su amigo Pablo Bazáñez, agradecido del favor de su atención. Tengan un excelente martes. Buen provecho. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias, Pablo. Gracias.